de cómo navegar los desafíos con éxito, la fortaleza emocional en la crianza, y eso tiene que ver con cómo podemos fomentar la resiliencia a través de la crianza cotidiana, tanto en los niños y también en nosotros mismos. Bueno, ustedes me conocen, pero soy Megan Colvin, tengo un magíster en trabajo social y soy titulada en psicología, soy mamá de 2 hijos, una de 2 años y uno de 6 años. Soy coach de crianza certificada y experta en crianza positiva. Los temas que vamos a abordar hoy día son las bases de la resiliencia, el acompañamiento emocional, cómo fomentar una mentalidad de crecimiento, la creación de apego seguro y cómo evitar las trampas de la crianza y cómo crear una hoja de ruta de resiliencia familiar. Si tienen dudas, los pueden colocar en el chat y los puedo responder al final. Em, ¿Qué significa la resiliencia? Es la capacidad del ser humano a hacer frente a las adversidades, superar los desafíos e inclusive ser transformado por ellos. Pueden ser desafíos chiquititos o más grandes. Ayuda a desarrollar la fortaleza emocional y la perseverancia ante los desafíos de la vida para seguir proyectando el futuro y no rendirse fácilmente. Fomenta una mentalidad de crecimiento y positiva y también confianza y autoestima. ¿Por qué la resiliencia es importante ahora? Mira, vivimos en un mundo súper cambiante y hay que adaptarse a los nuevos desafíos con confianza. Entonces, la resiliencia es más importante que nunca y es una clave para crear niños emocionalmente sanos y capaces. Cuando nosotros éramos chicas y no creo que hayan enseñado a los papás nada acerca de regulación emocional como de una forma más explícita. Mucho de lo que generalmente las mamás y papás hoy en día, si no tienen estudios en el tema, tenemos como las experiencias de cómo fuimos criados y vamos replicando un poco esos patrones. Y a veces uno también lee y se actualiza en otro tema y va incorporando nuevas herramientas, técnicas y conocimientos. Pero bueno, la resiliencia también les ayuda a superar la adversidad. La neurociencia es clave dentro de lo que es la resiliencia. Voy a hablar un poco del cerebro. Em, Podemos usar la mano como un ejemplo del cerebro, donde esto es como el sistema límbico, que es la parte emocional del cerebro, y esto es como el cerebro del primer piso de la casa, y este es el cerebro del segundo piso de la casa. Todo esto forma el cerebro y cuando los niños son chiquititos, todavía no se ha desarrollado la corteza prefrontal aquí arriba. Es donde está la función ejecutiva, el control de impulsos, pensamiento como crítico, planificación, imaginación, juicio, eh, etc. Pero el cerebro primitivo de aquí abajo es como el cerebro de sobrevivencia, que ayuda a regular las funciones automáticas, por ejemplo, la respiración, los órganos, también nuestras emociones, el enojo, amor y otras emociones también. Entonces, como te has dado cuenta con los niños pequeñitos, muchas veces no saben bien controlar sus emociones y tienden a explotar emocionalmente y tienen berrinches, sobre todo a partir de los 2 años. Y está en nosotros acompañarlos en ese proceso y ayudar a desarrollar esa escalerita para integrar el cerebro, la corteza prefrontal con el cerebro primitivo. Y con las técnicas que les voy a enseñar, nosotros como papás y mamás podemos ir construyendo esa escalera para integrar mejor el cerebro y poder generar más resiliencia en los niños. La neuroplasticidad es un concepto que tiene que ver con cómo el cerebro va cambiando
de forma en base a las experiencias y aprendizajes que vamos incorporando, porque va cambiando la estructura como de la arquitectura del cerebro, van creando nuevos como vías entre neuronas y todas las experiencias que tenemos va cambiando y adaptando el cerebro. Y eso nos permite adaptarse a nuevas situaciones y desafíos. El cerebro puede recuperarse después de unas lesiones cerebrales y también experiencias traumáticas. Nos ayuda con la regulación emocional, fortaleciendo conexiones cerebrales que ayudan con eso. Y también podemos ir incorporando estrategias para enfrentar el estrés. Y eso es súper importante en la resiliencia, porque no es que no vamos a experimentar estrés o que nuestros niños no van a experimentar estrés, pero lo podemos manejar de mejor forma con la resiliencia. Y la flexibilidad cognitiva, que básicamente tiene que ver con cómo los niños y nosotros podemos considerar las perspectivas de otras personas y también idear soluciones creativas, ver fuera de la caja, por ejemplo. Acá, las aplicaciones prácticas que tienen que ver con la neuroplasticidad y cómo podemos ir aumentando la neuroplasticidad y desarrollando la resiliencia son entornos enriquecidos y experiencias nuevas. Sole, esto es relevante para ti. Desde el nacimiento, cuando son chiquititos, exponerlos a diferentes entornos, no quedarse todo el día en el departamento, salir, pasear. Yo sé que ustedes ya hacen eso, pero cada una de esas experiencias que va viendo los niños desde chiquitito, las sensaciones, los olores, lo que ven en su medio ambiente, con qué juegan, todo eso va cambiando la estructura del cerebro y va incorporando como nuevas conexiones entre neuronas. Y el aprendizaje continuo a lo largo de la vida es súper importante también porque hay un dicho, use it or lose it, porque en algún momento el cerebro empieza a elegir, ok, ¿tú sigues utilizando este conocimiento o estas habilidades? Si no, como que lo va olvidando, dejando de lado para dar espacio para nuevos conocimientos. Entonces, si hay cosas que queremos como recalcar, valores, cosas que son importantes para nosotros, traspasar y inculcar en nuestros niños, el aprendizaje continuo es importante. Y la estimulación cognitiva, por ejemplo, a través de rompecabezas o otros juegos como de lógico, que pueden ayudar a estimular la cognición de los niños. El ejercicio físico también ayuda a la neuroplasticidad y también nos ayuda a calmarnos y regular las emociones. Cuando estamos activos, es más fácil calmarse. La meditación y mindfulness, que tiene que ver con la atención plena, es súper importante porque cuando nosotros enfocamos nuestros pensamientos, nuestras como emociones y nuestra mente en ciertas cosas, como por ejemplo la sensación de tu respiración profunda, eso ayuda también a cambiar la estructura del cerebro. Y el sueño de calidad. Dormir suficiente horas, sobre todo en los niños. Te darás cuenta cuando tu hijo no durmió muy bien la noche anterior o se le ha pasado la hora de la siesta, se pone de mal humor. Un segundito, mi perrita quiere salir. Ya. Bueno, lo mismo pasa para nosotros, porque a veces si estamos al final del día, estamos súper agotadas, eh, podemos perder más la paciencia o explotar emocionalmente cuando hay un gatillante o una situación estresante. La nutrición balanceada también es importante para el desarrollo cerebral. Cuando uno está embarazada, te dicen, toma estos multivitamines y muchas de ellas contienen DHA, que es aceite de pescado, y eso tiene omega 3. Y también
cuando los niños son chicos y, bueno, en toda la vida, en verdad, uno debiese estar incorporando estos alimentos en la dieta. El pescado, semillas como la chía, linaza, tienen omega 3, nueces, aceite de pescado y también antioxidantes, frutas y verduras, no solo morados y azules, pero otras también. Espinacas, tomates, palta, avena. Y vitaminas que tienen el complejo B, como varias como verduras y frutas también, legumbres, levadura nutricional para los veganos y vegetarianos, huevos, carnes, pescado y lácteos también. Bueno, el neuropsiquiatra Daniel Siegel y la psicóloga Tina Payne Bryson tienen varios libros que son súper prácticos para los papás, para entender bien el cerebro del niño y cómo criar de una forma más efectiva. Perdón por mi perrita, porque está ladrando mucho. Voy a cerrar. Ya. Y en el libro The Yes Brain hablan de la ventana de la tolerancia, que tiene que ver con como una ventana donde tenemos la zona roja, la zona verde y la zona azul. La zona verde es como la zona ideal donde estar, donde uno está con el cuerpo y las emociones regulados, en equilibrio, uno está feliz, tranquilo, receptivo y en control y capaz de regular sus emociones. Uno puede estar en la zona verde y tener emociones como el enojo o la tristeza, pero logra regular las emociones, que no los saca completamente fuera de control. Cuando uno llega a estar hiperactivados y sube a la zona roja, es cuando empieza a perder el control, perder los impulsos, una desregulación emocional totalmente, es muy reactivo, puede ponerse a la defensiva, está experimentando un estrés agudo y tiene una respuesta de sobrevivencia, de lucha o huida. Puede sentirse enojado, frustrado, abrumado, ansioso y hay una alteración del proceso lógico de los pensamientos. Cuando los niños, por ejemplo, están completamente fuera de control, están súper enojados, ya están rojos, como tiritando y con los puños así, no pueden aprender en ese momento. No es el momento para darles una lección de la vida acerca de su comportamiento. Uno tiene que esperar que estén más calmados para tener esa conversación, porque literalmente no pueden pensar y ser lógico en ese momento y hay que esperar que pase la ola de la emoción intensa. Y las conductas que pueden aparecer ahí son la agresión, arrebato, palabras hirientes, impulsividad, entre otras. Cuando uno está hipoactivado, va de la zona verde a la zona azul. ¿Qué tiene que ver la hipoactivación? Es cuando uno queda como más bloqueado. O hay un concepto que se llama adulación, que es como complacer a los demás. Es una respuesta al peligro percibido. Pueden como estar como más retraídos, sentirse triste, decepcionado, quieren estar solos. A veces hay un entumecimiento de las emociones o ausencia de las sensaciones. Están como no muertos, pero no muy atentos en ese momento. Segundo. Y bueno, es un mecanismo de defensa. Por ejemplo, personas que tienen un historial de trauma pueden incluso llegar hasta una desasociación del cuerpo, como que incluso pueden estar afuera de su cuerpo, como psicológicamente, no sintiendo nada de lo que está sintiendo la persona. Es como una forma de protegerse. Y eso puede pasar, hay personas que pasan del verde a rojo o a azul. Cuando nosotros le retamos a los niños, reaccionamos de forma muy fuerte cuando están teniendo un berrinche, por ejemplo. Eso tiende a empeorar la zona roja.
cuando nosotros le castigamos o le decimos, esos los como que los desregulan más, entonces empeora mucho la situación. Cuando amenazamos, cuando gritamos o si uno usa violencia física también, la cachetada, eso solo va a empeorar la situación. Y hay algunos niños que pasan más al rojo o pueden aprender a pasar al azul como una forma de, ojalá, no recibir como más eh, abuso, tratan de como esconderse en sí mismo. Ya. ¿Cómo ampliar los márgenes de la ventana de tolerancia? Básicamente, primero, ¿cómo podemos volver a la zona verde? Como papás, nosotros podemos usar afirmaciones positivas y también enseñar a los niños afirmaciones positivas. Y después de esta charla les voy a compartir un PDF, un documento con afirmaciones positivas que pueden como memorizar o modificar para tus necesidades, incluso imprimir y compartir con tus hijos. Validación emocional con el niño, apretar una pelota antiestrés, por ejemplo, recibir un abrazo, técnicas de atención plena como ejercicios de respiración, juego sensorial o movimiento. Eso puede ayudar a un niño, por ejemplo, volver a la zona verde. Pero a veces te darás cuenta cuando estás súper enojado en la zona roja o como muy retraído en la zona azul, no van a querer recibir un abrazo en ese momento. Entonces hay que estar como en sintonía y cachando si no quiere ser tocado en este momento o sí. Y respetar eso, pero mantenerte presente cuando están pasando por ese mal momento emocional. ¿Cómo ampliar los márgenes de la ventana de tolerancia? Uno, podemos ayudarles fuera del momento de un berrinche a desarrollar las habilidades. Por ejemplo, su regulación emocional, la resolución de conflictos y su pensamiento crítico. También permanecer en el presente a través de técnicas de mindfulness o atención plena, como la respiración profunda o una relajación progresiva. Y no necesariamente hacer eso, no, en realidad no hacerlo en el momento del berrinche, pero posteriormente, en otro momento de calma, trabajar estas habilidades con tu niño o niña. Uno puede crear lugares imaginarios internos que nos da una sensación de seguridad. Entonces, por ejemplo, plantea a tu niño qué es un lugar donde tú te sientes seguro. Ya, no sé, estando en la playa, jugando en la arena, escuchando las olas. Entonces, pueden volver a ese mismo lugar en su imaginación para poder como calmarse y incrementar como los márgenes de la ventana de tolerancia. Y la relajación o respiración, como había mencionado antes, la relajación progresiva de Jacobson se basa en la tensión y destensión de diferentes grupos musculares. Si quieren verlo en más profundidad, lo pueden buscar por internet, pero básicamente es empezar con la cabeza y como hablando al niño para tensar y soltar diferentes grupos musculares. Y así uno va haciéndolo hasta los pies. Y las respiraciones profundas, inhalando y exhalando lentamente y profundamente. Y por último, una terapia psicológica en caso necesario. ¿Cuáles son los fundamentos del cerebro del sí? Daniel Siegel y Tina Payne Bryson hablan de esto en su libro The Yes Brain. Yo lo conocí ahí en 2012, no, 2022, perdón, en Santiago cuando estuvo acá. Yo estuve embarazada con mi hija y fui a su charla y habló harto de temas de mindfulness y la resiliencia y el cerebro de los niños y los humanos en general. Bueno, los fundamentos son equilibrio, resiliencia, introspección y empatía. Y esas cosas están como en la parte prefrontal del cerebro. Entonces, no es que los niños van a nacer
teniéndolo. Es algo que se desarrolla en el tiempo y nosotros como mamás podemos ayudar a los niños a través de estas estrategias que les voy a compartir. El equilibrio tiene que ver con la habilidad que crea estabilidad emocional y regulación del cuerpo y el cerebro. Es como estar en la zona verde. Cuando uno tiene estabilidad emocional, puede estar en la zona verde, puede tener emociones intensas y desagradables como la desatisfacción, el enojo, la ira, el disgusto, pero puede mantenerse equilibrado. El sueño adecuado es súper importante para el equilibrio emocional. Y las rutinas también. Los niños tienden a hacer muy bien con una estructura general del día y las rutinas. Y si van a salir mucho de la rutina, ayuda a anticipar al niño qué es lo que va a pasar en un ratito más para que estén anticipados y atentos a como los cambios o transiciones que se vienen para que puedan como prepararse psicológicamente para ese cambio. La resiliencia tiene que ver con la habilidad que nos permite superar las dificultades con fortaleza, crecimiento y claridad. Y hay que tener en cuenta que el comportamiento de los niños es una forma de comunicación, porque todavía no necesariamente saben cómo expresar sus emociones, sus necesidades, las habilidades que les faltan. Entonces, está en nosotros indagar un poco más. Eh, Les voy a mostrar un poco más adelante a través del modelo de Iceberg cómo hacer eso. Y la validación emocional, hacerles sentir vistos, escuchados, comprendidos, ayudarlos a identificar sus emociones. Cuando uno nombra las emociones, está usando la parte del lenguaje, la parte más lógica del cerebro. Y eso ayuda a conectar el cerebro emocional con la corteza prefrontal. Entonces, el hablar de las emociones, reconocerlas y hablar, narrar las situaciones que ocurrió o si hubo una pequeña experiencia traumática, hablarlo con tu hijo, no simplemente esconderlo debajo de la alfombra que nunca más lo van a conversar, pero hablarlo. Por ejemplo, cuando mi suegra estábamos en una montaña haciendo trekking, se cayó en el cerro y mi hijo estaba caminando de la mano con ella. Tenía 2 años en ese momento. Hasta el día de hoy, a veces lo conversamos. Cuando se cayó en el cerro y va recordando, pero no quedó traumado. No es que nunca más quiere volver al cerro porque esto pasó, pero ha ido incorporando que pasó esto, su abuela está bien y todo eso. Uno va ayudándoles al hablar del tema. Aunque no tengan mucha comunicación todavía, lo pueden conversar, aunque ellos expresan en su lenguaje que puede ser poco si es que son chiquititos, pero ayuda a hablarlo. Y también les puedes ayudar a cambiar su forma de pensar para que se sienten más en control de sus emociones y no se sienten como víctimas de sus circunstancias o no simplemente apuntan al dedo al otro siempre todo el rato y no quieren tomar responsabilidad. Cuando uno fomenta más la resiliencia, también fomenta como la responsabilidad, el accountability por sus acciones. Em, el tercer fundamento es introspección. En inglés es insight. Es la habilidad de poder mirar hacia adentro para comprendernos a nosotros mismos y eso impacta nuestras decisiones y nuestra propia sensación de control. Nosotros, de forma como de introspección, podemos pausar antes de responder y eso nos da un momento para pensar en la situación, cómo quiero abarcar este berrinche con mi hijo, pensando, no sé, en 20 años más. ¿Cómo quiero que él recuerde estos momentos difíciles que tuvo en su infancia y cómo yo respondí como mamá? Si le estoy castigando, gritando, insultando, o si estoy generando conexión, empatía.
Y también podemos reflexionar acerca de nuestros como pensamientos, nuestras acciones, etc. Y el cuarto fundamento es la empatía, como comprender la perspectiva o las emociones del otro y preocuparse por mejorar su situación o sus emociones. Es ampliar su comprensión emocional más allá que solo un yo. Los niños cuando chicos están en una etapa de egocentrismo, que no piensan más allá que ellos. Quieren, todos los juguetes son míos. No quieren compartir, todos los juguetes son míos. Y me quitó mi juguete. Y no están pensando en, oh, ¿cómo se siente mi hermano? Ah, le acabo de pegar y se siente dolido, está llorando. Pero uno puede ir incorporando la empatía desde chiquitito. Mi hija, que tiene 2 años, ya reconoce cuando hay una niña llorando. Dice, "Oh, está llorando, está triste". Uno puede ir incorporando eh, los vocabularios a través de libros, de cuentos y de simplemente como en esos momentos de dificultad emocional, preguntarle, ¿cómo crees que se siente? Y ese tipo de cosas, para que vayan como pensando en cómo debe sentir el otro. Y también podemos, bueno, acabo de hablar de eso. El acompañamiento emocional es muy clave en la resiliencia. Tenemos lo que se llama neuronas espejo, que tiene que ver con incluso cuando uno, así, nuestros neuronas espejo ven que la persona acaba de esposar y como que es contagioso. Lo mismo pasa que en nuestras emociones. Cuando nosotros estamos en un momento difícil con nuestro niño, está con una rabieta tremenda, está descontrolado, si nosotros co-regulamos, y co-regulación tiene que ver con apoyar a tu hijo mientras recupera su compostura emocional, enseñándole habilidades. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros mantener la calma, no subir el tono de voz, pero mantener el tono de voz como cálido, amable, tranquilo. Eso también ayudará a tu hijo calmarse. Si nosotros, cuando ellos están teniendo una rabieta, si nosotros también empezamos a calentarnos mucho, como que va en aumento, es un ciclo vicioso. Y empeora la situación. Si nosotros logramos mantener la calma, eso ayuda a que pase la ola de emoción más rápidamente y le estamos generando una conexión en ese momento con nuestro hijo en vez de castigarle o gritarle, que genera una desconexión en, en nuestro vínculo. Bueno, hay una antigua estrategia de crianza que se usaba, el time out, tiempo fuera, que era básicamente mandar al hijo a la pieza solo o a la esquina a reflexionar acerca de la situación, lo que hizo. Pero en realidad eh, se ha descubierto con las investigaciones y la observación que eso en verdad no les va a enseñar al niño a reflexionar acerca de su comportamiento y mejorar. No, genera más rabia, resentimiento, eh, bajo como autoestima y una desconexión contigo. En vez de hacer un tiempo fuera, hacemos tiempo juntos. Tú te mantienes ahí con tu hijo mientras está en esa situación difícil emocionalmente y estás ahí de apoyo. A lo mejor no quiere que le toques, pero estás presente. Y a través de la validación emocional y la empatía, logran generar una conexión y eso le ayuda con la regulación emocional. Va aprendiendo esas herramientas y habilidades de ti. Y también, bueno, hablé de eso ya, pero nombrar y comprender sus emociones. Y hablar de las emociones les ayuda a vincular el cerebro primitivo con el cerebro eh, prefrontal, la corteza prefrontal. Em, bueno, he hablado de casi todo eso, pero no he hablado de los límites. Em, bueno, es importante
en la crianza en general, establecer límites de forma firme y calmadamente. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? No es nuestra responsabilidad como papás y mamás siempre mantener los niños felices y contentos. Porque, por ejemplo, si está en el parque y hay que ir a la casa, obviamente lo está pasando bien. No necesariamente va a estar feliz volver a la casa al tiro. Puede tener una rabieta, tener un estallido emocional, pero al poner un límite, estás básicamente diciendo, es comprensible que tú estás frustrado o enojado porque tú quieres seguir jugando en la plaza. Lamentablemente no vamos a poder seguir jugando, tenemos que ir a la casa y mantener firme tu límite. Esto pasa mucho con la televisión, la pantalla también. Los niños, es difícil despegarse de la pantalla, pero hay que anticiparlos. Por ejemplo, ya tienes 5 minutos más de pantalla y después lo apagamos. O cuando termine el episodio, lo vamos a apagar. Y a veces va a estar como bien enojado, no quiere despegarse de la tele. Puedes decir, veo que estás molesta, realmente querías ver otro episodio. Me imagino que estás sintiéndote enojada y triste. Es difícil cuando nos sentimos así, pero estoy aquí para ti. No estás cambiando el límite, no estás cediendo, pero sí estás como empatizando con su emoción y manteniendo el límite a la vez. El comportamiento es comunicación. Yo utilizo el iceberg de la conducta, que es básicamente lo que está arriba de la superficie del nivel del agua, es lo que tú ves, lo que tú observas. Puede ser la reactividad del niño, gritos, palabras hirientes, llanto, rechazo, etcétera. Pero está en nosotros tener curiosidad y pensar, ¿qué está debajo de la superficie? ¿Cuáles son como los patrones o tendencias? ¿Hemos pasado por esto antes? ¿Cuándo ocurre? Pucha, no ha comido últimamente, debe tener hambre. Está pasado su hora de sueño, de siesta, entonces sueño. Y tiende a estar como de mal humor cuando está con hambre o con sueño. Esas son necesidades básicas. Si no están satisfechas, eso puede generar desregulación emocional. Y también mirar los estados emocionales internos. ¿Qué emoción podría estar sintiendo que quizás no sabe expresar, pero se está manifestando a través de la agresión o como las emociones fuertes y el llanto, por ejemplo? Y empatizar con esas emociones. Muchas veces también tiene que ver con necesidades y habilidades. Puede que falta la habilidad de regulación emocional o falta la habilidad de esperar su turno o saber estar aburrido si están esperando en una fila o en la sala de espera del doctor mucho rato, puede como enojarse porque no sabe estar aburrido sin tener una pantalla adelante. Pero trabajar en esas habilidades, practicarlas y apoyarlo en ese sentido le ayuda a fortalecer sus habilidades para mejorar el comportamiento a mediano o largo plazo. No necesariamente la validación emocional y empatía en ese momento va a como cambiar el comportamiento del momento, pero sí le va a enseñar habilidades que le van a servir a largo plazo para mejorar su comportamiento. Voy a hablar de la emoción, de la frustración y el enojo, porque eso pasa mucho con los niños entre 2 años y 5, 6 años, cuando están todavía en esa edad que tienen como hartos estallidos emocionales. Em, no es recomendable abordar el comportamiento en sí durante una rabieta por las razones que ya había mencionado, pero en un momento de calma lo pueden hablar y conversar sobre el enojo y la frustración, normalizar las emociones
para que él entienda que es normal sentir esas cosas y que no hay emociones ni negativas ni positivas. Puede ser emociones más agradables y desagradables, pero todas son válidas. Y eso le ayuda también a confiar en sus propias emociones. Le puedes ayudar a identificar cuáles son las señales que está incrementando su nivel de enojo o frustración, ayudándole a reflexionar sobre sus sensaciones, qué es lo que siente. Tiende a tener las mejillas como tibias, como que empieza a ponerse medio rojo, tiene como las manos en puños y a veces como ganas de gritar o el cuerpo tiembla. Mi hijo estuvo así esta mañana. eh, Tuvo mucha frustración y hoy día lo conversamos y hablamos un poco de estas señales de, del enojo y la frustración y estrategias para calmarse. Por ejemplo, enredar las manos detrás de tu espalda como para evitar hacer daño a alguien y tomar una pausa y alejarte de la fuente del enojo, como tomar 5 pasos para atrás de la persona o la situación que le está generando esta frustración. Puede poner una mano en su estómago y una mano en su corazón y hacer respiración profunda. Y así él siente cómo se levanta y baja su mano, porque va respirando profundamente. Entonces le hace consciente del presente momento y de sus emociones y su respiración. Mover el cuerpo, porque hacer actividad física ayuda a la regulación emocional, entonces pueden poner música y bailar, salir a correr en el patio, a jugar la pelota, mover el cuerpo, hacer saltos, lo que sea que le puede ayudar a como volver a la zona verde, su estado de equilibrio emocional. Y también reenfocar la atención y los pensamientos. No necesariamente distraerlo, porque la distracción a veces finalmente es casi como invalidarlos. La distracción, cuando son un poco más grandes y pueden entender, no sé, a los 2 años y medio, 2 años, cuando pueden empezar a comprender emociones, la distracción les puede como embotellar un poco las emociones porque uno los distrae nomás, pero no necesariamente ayuda a gestionar la emoción. Cuando reenfocamos la atención y los pensamientos pensando en algo positivo o en tu lugar de calma, eso le puede ayudar también a bajar su frustración y enojo. Ya. La mentalidad de crecimiento es un concepto que fue acuñado por Carol Dweck de la Universidad de Stanford en su libro Mindset, The New Psychology of Success. Y tiene que ver con la capacidad de aprendizaje y la inteligencia no es algo fijo. Puede cambiar y aumentar con el esfuerzo y la práctica. A diferencia de la mentalidad fija, que tiende a ver los talentos, la inteligencia, las capacidades de uno como innatos y algo fijo, que no va a cambiar. Entonces, muchas veces, incluso las personas con mentalidad fija no ven el esfuerzo como algo positivo. Pueden estar así como, si tengo que esforzarme o si tiene que esforzarse es porque no es inteligente, pero nosotros podemos ir cambiando el paradigma de los niños para que empiecen a ver los desafíos como oportunidades para crecer y aprender. También los fracasos o errores, por ejemplo, algo tan sencillo como cuando se cae el vaso de la mesa. En vez de gritarle y hacerle sentir mal porque se le cayó el vaso, eh, hay una consecuencia natural o lógico que es que ayuda a limpiar el agua o la leche o lo que se cayó y también recordarle que hay que mantener el vaso un poco más alejado del borde de la mesa para evitar que vuelva a ocurrir. Y eso es una oportunidad para aprender algo. Y eso tiene que ver con la mentalidad de crecimiento. Y podemos también enfocar en no en los resultados, pero en el esfuerzo y el progreso. Entonces, en vez de siempre elogiando porque ganó algo o lo hizo muy bien o diciendo cosas como, ah, buen trabajo,
en vez de enfocar solo en el resultado, podemos utilizar otras frases como, trabajaste duro en eso. Me encantó la imaginación que utilizaste para crear eso. Fuiste muy creativo. Los colores que utilizaste. Uno puede narrar un poco o describir qué es lo que hicieron en vez de elogiar el producto final o en vez de decir eres muy inteligente. Cuando uno dice eres muy inteligente, eso a veces le puede hacer sentir más bien no inteligente, porque si ellos no se sienten inteligente, pueden pensar que pucha, está diciendo que estoy inteligente, pero veo a mi otro compañero que lo hace mejor, entonces no soy inteligente. O no quieren desafiarse con un rompecabezas más difícil, por ejemplo, porque no quieren fracasar, porque dijiste que eres muy inteligente y lo hiciste tan bien que no quieren hacer algo más difícil porque pueden fracasar, pueden cometer un error y no quieren ser como mal vistos. Pero cuando uno elogia el esfuerzo y el progreso, la dedicación, la concentración, ese tipo de cosas, eso le enseña más concretamente qué es lo que fue positivo o bueno, y eso ayuda a que crezcan y generen más resiliencia. También existe el concepto del enseñar el poder todavía. Como que eh, yo no puedo nadar todavía. En vez de yo nunca he podido nadar o no puedo nadar. No puedo nadar todavía. Estoy en proceso de aprender. Mientras más eh, esfuerzo le pongo y más práctica, voy desarrollando esa habilidad. Grit es un concepto muy relacionado con la mentalidad de crecimiento. Fue acuñado por Angela Duckworth, psicóloga que estudió a estudiantes y adultos en diversos contextos y descubrió que grit era el mayor predictor de éxito de ellos. Tiene que ver con una tolerancia a la adversidad en búsqueda del logro de objetivos, una pasión y perseverancia por objetivos a muy largo plazo, y la perseverancia es una tendencia de no rendirse fácilmente con los objetivos cuando se presentan obstáculos en el camino. Implica también una determinación y fuerza de voluntad y un sentido de propósito y significado que permite que los niños prosperen. Podemos empezar a desarrollar grit en los niños a través de sus intereses, pasiones, práctica, encontrar un propósito, algo que les haga sentir bien, que están contribuyendo al bienestar de otras personas, por ejemplo, o están de alguna forma aportando positivamente a los demás. Y la esperanza, la idea que tienen confianza en su propia capacidad y control para lograr que cosas salgan mejor en el futuro en base a su propio esfuerzo. ¿Cómo lo podemos desarrollar en los niños? Una forma es a través de, por ejemplo, cuando niños tienen intereses, ellos mismos pueden ayudar a establecer sus objetivos. Mi hijo, por ejemplo, quería aprender a andar en bicicleta. Eso fue un objetivo suyo, sin pedales de entrenamiento y sin ser una bicicleta de equilibrio. Y practicó, practicó hasta que lo logró. Y eso le genera una motivación interna o intrínseca que le ayuda, porque él fue el pensante, el que pensó en su meta y desarrolló cómo lograr esa meta. Uno está ahí para apoyar también, obviamente, y ayudarle a descubrir sus pasiones y alentarle a seguir practicando lo que le apasiona. Uno va conociendo a sus niños y qué cosas le interesan y ayudarles a fortalecer más esas habilidades o esas pasiones para que aprendan más acerca de, no sé, dinosaurios o ciencia, hacer experimentos, cosas así que
uno va descubriendo qué es lo que le apasiona y encontrando como áreas donde pueden concentrarse de forma deliberada en proyectos o actividades que les desafían también. Y ahí van como creciendo sus capacidades. Y confiar en tu hijo, confiar en sus capacidades, no dudarle y no generarle una sensación de inseguridad en sí mismo. Por ejemplo, ahí en la foto está mi niña. Desde el año y medio está subiendo ese juego y bajándolo solita. Ella al principio aprendió a subirlo y después paraba arriba, mamá, y yo iba y la bajaba. Y después le enseñé cómo bajar y ahí sube y baja todo el día. Y los niños cuando hacen actividades al aire libre, desafían sus capacidades motrices en el parque, en la plaza, en los juegos, uno va desarrollando su autoestima. También podemos convertir los desafíos y fracasos en crecimiento. Los desafíos cotidianos son oportunidades para desarrollar resiliencia. Podemos darles oportunidades de tomar riesgos de manera segura, como les mostré antes. Esto, uno podría estar súper preocupado de estar encima siempre así al momento de cualquier caída, pero ella ya sabe manejarlo y son riesgos seguros en el fondo y uno está presente para apoyar en caso necesario. Pueden probar nuevas actividades, manejar pequeños conflictos, por ejemplo, con sus amistades, y permitir que tengan fracasos y que ellos también pueden resolver sus propios problemas. Al principio nosotros podemos ayudarles en ese proceso, pero no siempre solucionar sus problemas por ellos, porque van desarrollando su confianza en sí mismo y autoestima solucionando sus propios problemas. Por ejemplo, mi hijo en el video aquí, fuimos a la playa y estábamos en una vereda y él necesitaba bajar la bicicleta de la vereda y subir otra vereda. Y al principio yo iba a ayudarle y él me dijo, no, mamá, yo lo hago. Y yo dije, ah, en realidad sí, po, mejor que él lo haga, porque no, no quiero estar siempre ahí bajando y subiendo la vereda, pero él quería tomar el momento de aprender a hacerlo él solito. Mi hija también le encanta abrocharse el cinturón en el auto. Son cosas pequeñitas que ellos pueden hacer por sí mismos y les ayuda a estimular la autonomía. Em, Cuando sí tienen algún fracaso o error, nosotros podemos ayudar a que aprendan de esos fracasos. Hacerles preguntas como, ¿qué es lo que aprendiste de esta experiencia? ¿Cómo lo podrías hacer de forma distinta a futuro y tener como mejor resultado? Para que vayan incorporando esos aprendizajes. Eh, y hay que tener paciencia, porque la resiliencia se desarrolla con el tiempo. Nuestro lenguaje es súper importante también porque moldea la forma que ellos ven los desafíos. Si nosotros siempre nos rendimos o nos sentimos como agotados de todos los desafíos y no tenemos ganas de seguir adelante, eso les puede hacer sentir como menos resilientes, pero podemos fomentar la persistencia, la creatividad y su adaptabilidad en las conversaciones diarias. Después de la charla les voy a compartir una guía del poder del lenguaje que tiene afirmaciones positivas y diferentes frases que puedes leer y como modificar a tu contexto con tus niños y tener como unas frases que ayudan a cambiar el switch a mentalidad de crecimiento y resiliencia. Y bueno, la forma que tú hablas sobre tus hijos con otras personas también influye en cómo ellos ven a sí mismos.
y su diálogo interno, sus afirmaciones positivas o negativas. Por ejemplo, si hablas mal de tu hijo en su presencia o sin el presente, pero si está escuchando, él él te cree. Entonces va incorporando esos conceptos negativos dentro de su como identidad. Y eso puede tener un impacto negativo o positivo en su autoestima. Por ejemplo, yo conozco una amiga que habla con los peluches en la cama y les cuenta de como las maravillas de, "Ah, me encantó cómo me ayudó en la cocina, me ayudó a barrer, eh, fue muy creativo en los dibujos que hizo", o finge, quizás está fingiendo o no, hablar por celular y contar cosas bonitas acerca de su hijo, y uno como que lo hace frente al hijo para que te escuche, y no es una forma directa, pero le hace sentir aún mejor cuando tú le estás hablando de él de forma positiva con otras personas. Los tipos de frases para evitar que pueden disminuir su autoestima y su resiliencia. Eso sería como la invalidación emocional, que, por ejemplo, no llores, dejo de llorar, no es para tanto. Eso invalida la emoción que estás sintiendo. Si estás triste o frustrado, enojado y estás llorando, cuando decimos esas cosas, eh, tienen como una sensación que no importa mis emociones, o él dice que no es para tanto, pero sí lo estoy haciendo, sintiendo. Entonces hay como una confusión y no se sienten apoyados o escuchados y comprendidos. Las comparaciones también, por ejemplo, con los hermanos o con los amigos. Tu hermano se porta mejor, ¿por qué no te portas bien como tu hermano? ¿Por qué siempre te portas tan mal? Eso no ayuda. Eso genera rivalidad y resentimiento, bajo autoestima. También exigir perfección o obediencia también puede jugar en contra porque puede tener miedo al fracaso. Y si uno exige la perfección, no acepto nada menos de un 7. En Chile el 7 es el puntaje mayor en las notas, por ejemplo. Em, Críticas no constructivas. eh, ¿Por qué te vistes así? Te ves horrible. Eso no aporta nada. Si vas a tener una crítica, que sea constructiva, algo que le puede servir y decirlo de una forma que no le hace sentir mal. Ridiculizar o humillar. ¿Cuántas veces tengo que decirte? Ya te he dicho 1000 veces, ¿eres tonto o qué? Esas cosas no tampoco aportan en nada. Los niños funcionan con la repetición. Muchas veces necesitan que uno le repite muchas veces para ir aprendiendo. Y aunque lo captaron ayer, a lo mejor emocionalmente, por cansancio, por sueño, por hambre o lo que sea, no lo pueden hacer en ese momento. Se les olvidó o están como con necesidad y no pueden controlar sus emociones en ese momento. No ayuda a ridiculizar o humillar. También podemos cambiar el si no, o lo que yo digo, la amenaza, a cuándo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si no te pongas los zapatos ahora, no vamos a ir al parque. Una amenaza así solo le va a como frustrar más y no le va a dar como ganas de ponerle los zapatos. Pero si lo cambias y dices, cuando pones los zapatos, iremos al parque. Cuando termines tu desayuno, iremos al colegio. Em, de esa manera, como que cambiamos la forma de decirlo, eso puede generar mayor colaboración por su parte. El apego seguro también es crítico. Em, bueno, cuando son chiquititos, es importante estar respondiendo a sus necesidades de forma constante, cálido, ser predecible y afectuoso con ellos. Cuando lloran, ofrecerles consuelo y apoyo en los momentos desafiantes, sin juzgarlo y no ser despectivo tampoco. Y crear un entorno seguro para la exploración. Y nunca,
amenaces a abandonarlo. Eso es lo peor, porque uno es su mamá protectora, su forma de seguridad. Cuando le amenazamos a abandonarlo, por ejemplo, ya, te voy a dejar solo en el parque, me voy nomás. Eso a veces te creen y creen que mi mamá sería capaz de abandonarme. Eso les hace sentir muy triste y los puede hacer como más retraído y puede generar problemas en el apego contigo. Establecer límites de manera coherente y sensible, creer y confiar en tu hijo o hija. ¿Cómo fomentar la autonomía? Bueno, con el apego, para generar apego seguro, en los primeros años de vida es una dependencia total. Y al entregar nuestra como apoyo y los niños pueden depender 100% de nosotros y somos predecibles en nuestras respuestas sintonizadas, eso también, cuando estén un poco más grandes, podemos fomentar la autonomía. No es que le estamos rechazando ni diciendo, ya, hazlo tú solo, pero estamos fomentando que ellos, por ejemplo, tomen decisiones de acuerdo a su edad, pueden elegir entre esta ropa o esta ropa, pueden empezar a armar su lonchera para el colegio, con nuestro aporte, por supuesto. Y elegir, por ejemplo, qué tareas domésticas quieren hacer en el hogar para que vayan colaborando con las tareas del hogar y aprendiendo responsabilidades de la vida, habilidades para la vida. Y eso les ayuda a generar más confianza en sí mismos también. Y no hagas nada que tu hijo no pueda hacer por sí mismo o que pueda hacer por sí mismo. Por ejemplo, si es perfectamente capaz de sacar la tapa del yogur, no les saques la tapa del yogur, que deja que él demuestre sus habilidades. Sí, hay ciertos momentos que puede haber regresiones, sobre todo si nace un hermanito y él quiere volver a ser como la guagua, el niño. Entonces, hay ciertos momentos que uno tiene que entender que es su forma de demostrar celos, por ejemplo. eh, no puedo caminar. Mi hijo hasta el día de hoy todavía lo hace a veces. No puedo caminar. Upa, necesito que me lleves arriba. Y hay momentos que ya entiendo que está como en un momento de celos y quiere estar como la guagua. Y quiere saber, está como probando si tú estás ahí con él. Em, y puedes crear desafíos manejables y apropiados para su edad, para resolver problemas. Jugar en la naturaleza al aire libre es una de las mejores formas, porque ahí en los juegos y jugando con otros niños, hacen como mucho de eso, desafíos pequeñitos, resolución de problemas sociales, conflictos que puede haber, y también permitir riesgos seguros para desarrollar el coraje. Hay ciertas trampas de la crianza, por ejemplo, la crianza excesiva y que una mentalidad que tenemos que solucionar todos los problemas de los niños y no dejar que sientan frustración, pero no es así. Es importante que los niños aprenden a solucionar sus propios problemas, que aprenden a desarrollar una tolerancia a la frustración y a la gratificación retrasada, porque eso les ayuda a superar los desafíos y a generar más resiliencia. Eso es parte del cerebro prefrontal. Al principio no tienen una tolerancia a la frustración o no pueden esperar una recompensa una hora más o una semana más o un mes más, pero con el tiempo podemos ir incorporando formas y dejando que se sientan las emociones que están ocurriendo. También podemos negociar las reglas con tu hijo para cuando hay ciertos límites y él tiene una percepción distinta de lo que debe ser, pueden negociar ciertas como normas para que él tenga voz y voto en el proceso. Eso es un proceso un poco más democrático, como la crianza eh, no autoritaria, pero ¿cómo se llama en inglés? En inglés, bueno,
democrático. Se me olvidó en este momento. Y también hay que ser claro y coherente con los límites y las expectativas del comportamiento. Para crear una ruta o una hoja de ruta de resiliencia como familia, hay ciertos como ingredientes para el éxito. La consistencia, la adaptación y flexibilidad, modelar la resiliencia y cómo nosotros como papás y mamás, cómo nosotros manejamos el estrés. El autocuidado para que nosotros estemos equilibrados para manejar esas situaciones difíciles con los niños. El lenguaje positivo y retroalimentación constructiva, buscar soluciones en vez de solo echando la culpa o eh, hablando del problema en sí, buscar cómo resolverlo. Y cuando nosotros hemos cometido algún error o hemos reaccionado de una manera que no creemos que fue lo más adecuado, es importante reparar cuando hay una desconexión con nuestros hijos. Gritamos, castigamos o hicimos algo muy fuera del común y perdimos el control. Podemos decirle a nuestros hijos, sabes que ayer te grité y en verdad lo siento, estaba fuera de control emocionalmente y voy a tratar de estar más calmada y tranquila cuando pasan situaciones estresantes. Decir qué es lo que vas a tratar de cambiar y hacer mejor, para que él también vaya viendo que tú eres humana también, que también puedes cometer errores y que vas creciendo. Y así él también se siente con más como permiso para hacer errores e ir mejorando, creciendo. Como familia pueden establecer objetivos de resiliencia, por ejemplo, identificar áreas de crecimiento como familia. Podríamos mejorar la comunicación efectiva en nuestra familia, la regulación emocional, por ejemplo, y establecer metas realistas de corto plazo y de largo plazo. Crear una declaración de misión familiar, hablarlo en familia y llegar a un acuerdo de algún slogan o como misión como familia. Vamos a enfrentar los desafíos juntos, con amabilidad y coraje, por ejemplo. Fortalecer la comunicación en la familia, modelar lo que es la comunicación asertiva, porque los niños perciben todo lo que pasa, aprenden de las relaciones entre los papás y cómo los papás relacionan con los demás. Entonces, si comunicamos de forma asertiva y no de forma violenta o paso agresivo, por ejemplo, ellos van aprendiendo en ese sentido. Y utilizar declaraciones en primera persona. Por ejemplo, yo siento triste cuando me traten de esa manera. Eh, un segundo. Y me gustaría que me tratara con respeto. También podemos desarrollar la conciencia emocional en la familia, fomentar conversaciones abiertas y honestas y enseña el vocabulario emocional. Si uno no se siente muy como cómodo con el vocabulario emocional, también puede ir como capacitándose y aprendiendo más acerca de las emociones y hablarlo con tu hijo. Introducir prácticas de atención plena, por ejemplo, diarios de gratitud para fomentar como la gratitud y como el aprecio de tu hijo. Ejercicios de respiración profunda, observación de todos los sentidos durante la comida juntos, por ejemplo. Desarrollar actividades rutinarias de resiliencia. Pueden hacer proyectos o retos familiares que requieren trabajo en equipo y colaboración, que hay como una meta, van a construir algo, por ejemplo, vamos a hacer una repisa para los libros, ya, ¿dónde los vamos a colocar? ¿Qué libros vamos a poner? ¿Qué herramientas necesitamos, por ejemplo? Tareas del hogar, hacer una como colaboración en familia, que todos tienen como un rol de las tareas del hogar y jugar en la naturaleza. Siempre es bueno. Desarrollar habilidades para resolver problemas. Cuando hay conflictos,
Pueden realizar reuniones familiares para resolver los problemas. Pueden ser problemas dentro de la familia o con sus amistades, por ejemplo, y conversarlo. Y también pueden hacer juegos de roles para ir como practicando, por ejemplo, practicar la comunicación asertiva. Yo con mi hijo lo he hecho varias veces para enseñar la comunicación asertiva con ciertas situaciones que estaba enfrentando en el colegio, con ciertos compañeros, y él aprendió a establecer límites, a respetar los límites de los demás y hacerles respetar sus propios límites y identificar cuáles son y cómo expresarlo de forma amable también. Fomentar el pensamiento de mentalidad de crecimiento, elogiar el esfuerzo por encima de los resultados y hablar de los desafíos como oportunidades. Y celebrar los triunfos y reflexiona sobre el crecimiento. Destacar los avances, progresos y los éxitos en familia y reflexionar. Y practicar el autocuidado y el apoyo. Eh, Como mamás y papás podemos ir modelando la resiliencia. Lo que nosotros decimos explícitamente e internamente también se traspasa a nuestros niños. Cuando tenemos un discurso interno positivo, por ejemplo, esto es difícil, pero puedo resolverlo. Eso también les da más sensación de confianza en sí mismo. Muéstrale a tu hijo cómo enfrentar los desafíos con calma y buscando soluciones en vez de desanimarse. Eso también les enseña que los obstáculos son parte de la vida y se pueden superar. Tu resiliencia sienta las bases para la de ellos. Y al final podemos convertir los momentos cotidianos en oportunidades de aprendizaje. Esta es mi hija que tuvo displasia de caderas y ahí está bailando. A pesar de estar amarrada con las correas de displasia, ella baila, supera esos como límites físicos para superar ciertos desafíos. Y tú también tienes las herramientas para crear niños resilientes. Así que concéntrate en los momentos cotidianos. Es ahí donde nace la resiliencia. Y puedes seguir practicando y dando el ejemplo. Y confía en tus niños y sus capacidades. Y es importante tener la visión, la diferencia entre lo que es el corto plazo y la visión a largo plazo. El largo plazo tenemos que pensar en qué habilidades les estamos enseñando a nuestros hijos, qué queremos fomentar en nuestros hijos y cómo puedo ayudarle a desarrollar esas habilidades. Por ejemplo, en vez de solamente obedecer o ser sumiso en el momento, con los gritos, castigos o el castigo físico, generamos un miedo que nuestro hijo tiene de nosotros y eso les puede hacer esconder sus fracasos, sus errores y no sentirse cómodos hablando, conversando con nosotros, apoyándose con nosotros. Entonces hay que pensar, ¿qué es lo que quiero para mi hijo? ¿Quiero que me tenga miedo y me obedece porque tiene miedo? ¿O quiero generar una conexión y una colaboración a través de la empatía, la validación emocional y ayudándole a desarrollar las habilidades? Eso ayuda a mejorar el comportamiento. A veces no es en el momento mismo, pero en el mediano y largo plazo es mejor. Y próximas oportunidades. Estoy trabajando en ciertos libros infantiles. Escribí un libro infantil y estoy en proceso de las ilustraciones para publicarlo. Quiero hacer más de este tipo de cosas para que podamos llevar ciertas herramientas directamente contigo y con tu hijo, para que puedas leer libros con tu hijo que enseñan estas técnicas, por ejemplo. Así que hay que estar atento a mis redes sociales. em, She Love Family Mamá en español y She Love Family Mom en inglés. Son mis cuentas de Instagram donde voy a tener esta información. Y también quería preguntar a ustedes acerca de sus ideas de como habilidades que les gustaría como mejorar, algún curso o clase
yo podría dar que les podría servir. Así que dejo a ustedes la oportunidad eh, de responder. Si tienen retroalimentación, pueden sacar el silencio y hablar. Sí, yo. Genial, Megan, todas las reflexiones. Muchas, muchas gracias. Y bueno, lo principal, yo creo que, por lo menos que me pasó a mí, es que me veía un poco como reflejado en las frases que uno usa siempre. Tengo un sobrino como de la edad de 6 años y uno tiende como un poco a felicitarlos y tener claro, como fijarse más en la meta y no tanto en el proceso. Y es súper buena esa observación de que es cierto, porque cuando no las cumplen, en verdad ellos se ven mucho más como frustrados en ese caso. Y fue muy, muy, muy bueno el resumen que nos presentaste al respecto de cómo poder ir abordando esas situaciones con ellos. Así que muchas gracias.